Shalom a todos. En el video de hoy vamos a estar conversando sobre un tema muy interesante que se narra en la Gemara, en el Tratado de Megilá 7b. Se nos habla del poder que tienen los rabinos de resucitar a los muertos. Como lo escuchan, en el entendimiento de los sabios del pueblo de Israel, la resurrección de los muertos no es algo extraño. Por ejemplo, tenemos muchos relatos que nos hablan de hombres del pasado que podían levantar a los muertos. A este respecto, si usted abre el Tanaj, lo que llaman la Biblia hebrea, va a encontrar pasajes en los cuales se puede observar cómo Eliyahu Anabí, el profeta Elías, pudo resucitar muertos, como Eliseo, Elisha, el discípulo de Elías, también podía levantar a los muertos. Se nos habla también de un hombre que murió y lo echaron a una tumba donde estaban los huesos de un profeta. Y cuando tocó los huesos del profeta Elisha, esta persona volvió también a la vida. Se nos habla de diferentes incidentes. Así se nos habla en diferentes momentos históricos como vieron diferentes sabios del pueblo judío, profetas, hajamim, que tenían la capacidad de levantar muertos, como le escucha. En el Talmud se nos habla también de ciertos rabinos que tenían la capacidad de resucitar a los muertos, de curar, de hacer milagros, de hacer muchas obras. A este respecto, de hecho, tenemos un dicho entre los judíos que dice que los sabios que se mencionan en el Talmud, los Jamim del siglo I, todos ellos tenían la capacidad de levantar muertos. Y si estos son los sabios del siglo I, imagínense los de generaciones anteriores. En muchos casos sabemos que los sabios, aún teniendo el poder de levantar a los muertos, no hacían estos milagros todo el tiempo, porque no es el sabio, no es la persona, sino es Dios quien permite que suceda este milagro. Si no está en la voluntad de Dios que se traiga de vuelta la vida de una persona, no sucede así. Sabemos también, por ejemplo, que no hace mucho, hacia los 1800, en la época de la Bir Yaakov, Rabbi Yaakov Abu Hatir, el gran cabalista de Marruecos, se nos narra de un incidente donde él fue capaz de levantar, de resucitar a una persona que estaba muerta, un joven judío. Había todo un problema, eso lo conté yo en alguno de los vídeos, donde se estaba acusando a la comunidad judía y se le quería culpar por el asesinato de una persona. Y Rabbi Yaakov estaba allí en esa zona en el norte de África, pues sucede de que hizo que se levantase el muchacho que estaba muerto y hablase y confesase quién fue el que había dado muerte. Es verdad que luego de esto el muerto volvió nuevamente al estado de muerte, solamente fue por unos instantes, habló y volvió nuevamente a estado inerte. ¿Podía haber la persona quedado con vida? Es probable, pero otra vez, todo siempre tiene que estar de acuerdo a la voluntad del Eterno. En el día de hoy yo les quiero contar uno de estos incidentes de resurrecciones de muertos que además se menciona en el Talmud. Los sabios del siglo I, en la época del segundo templo, les decía, era común poder levantar muertos, hacer milagros, cosas increíbles, sanaciones, exorcizar demonios, hacían de todo. Todo ese tipo de cosas, todos los grandes rabinos de aquella época podían hacer esto. Y hay un incidente que se narra, les decía, en el Talmud, en el Tratado de Megilá 7b, donde se habla de la fiesta de Purim. Y en cuanto a esto, se habla de cómo dos grandes rabinos de aquella época, dos grandes Amoraim, Rabba y el Rabí Zeira, estaban teniendo una cena, la comida de Purim. Recientemente tuvimos Purim, ¿verdad? Y se habla de la opinión que tiene Rabba. La opinión de Rabba es que la persona en Purim tiene permiso para beber tanto que no pueda distinguir entre quién es Mordejai y quién es Amán. Esto solamente una vez al año. Pero esa no es la opinión de todos los sabios, sino que hay otros jamim que no están de acuerdo con esto. Y para ilustrar que esta opinión de Rabba no es la opinión de todos los jamim, se cita el siguiente incidente donde Rabba está celebrando la fiesta de Purim con Rav Zeira y están ahí y bebe demasiado. Rabba se emborracha y dice la Gemara que hace una shahita, que da muerte a Rav Zeira. Luego de esto, cuando él ya vuelve en sí, se le va toda aquella borrachera, parece, se da cuenta de lo que ha hecho, empieza a orar, a pedir a Dios que le devuelva la vida a Rav Zeira, y Rav Zeira vuelve a la vida.
todo un incidente muy muy interesante que lo vamos a contar y vamos a explicar además porque hay diferentes entendimientos de qué significa este texto, aunque me pareció muy interesante traerlo porque otra vez literalmente está escrito así. Voy a leer literalmente de las fuentes en arameo. Dice lo siguiente. Dice lo siguiente, ¿eh? Rabbi Zeira, Avetub Sebutat Purim, Behadad de Hadei. Dice que Rav Zeira y Rab y Rav Zeira tenían una cena de Purim. Estaban comiendo juntos. ¿Y qué sucede? Dice lo siguiente. Y Basum dice que se emborracharon durante la comida de Purim. ¿Y qué pasó? Kam Raba dice Shahite le Rabbi Zeira. Y Raba se levantó y dice que dio muerte a Rav Zeira. Shahita es como de huella a alguien. Y dice lo siguiente, Lemahar Ba'ai, Rahamei, Beahaya. Dice, dice que al día siguiente, Raba comenzó a orar por misericordia a Dios, comenzó a pedir por clemencia, Bai Rahamei. Comenzó a pedir Hesed, clemencia, misericordia al Creador, a Dios. ¿Para qué? Para que devolviese la vida a Rav Zeira. ¿Y qué pasó? Dice aquí que lo devolvió a la vida. Beahia. Dice que lo devolvió a la vida a Rav Zeira. La Shana Marley dice lo siguiente. El año siguiente, Rava le volvió a decir a Rav Zeira lo siguiente. Nitimar dice, Nitimar Neaved, Seudat Purim, Behadad Hadadi. Dice, vamos a nuevamente tener una comida de Purim juntos. ¿Y qué pasó? Amarle le respondió Rav Zeira a Rava y le dice, Lo, Bejol Shahata, Beshahata, Beterahish Nisa. Dice, no siempre va a suceder un milagro. Así que Rav Zeira, el Rabbi Zeira, no quiso. Dijo, no, 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 porque mira lo que pasó el año pasado y no todo el tiempo están sucediendo milagros. Bueno, sea lo que sea el incidente, habla claramente. Estaban bebiendo y cuando alguien está borracho pierde el juicio y dice que Raba dice que dio muerte lo shahita, o sea, como alguien que degüella a este rabino y le dio muerte. Y dice claramente el texto literal está diciendo que lo levantó a la vida. Ahora, ¿significa realmente esto? Bueno, el que lea el texto va a decir, bueno, está escrito, es lo que dice y es lo que sucedió. Pero bueno, yo quiero citar aquí que hay una otra interpretación de lo que significa este texto. Y es la opinión general que tienen los rabinos sobre qué significa realmente este incidente. Pero ya es interpretación, no es lo que dice el texto. Es la opinión, el entendimiento de los sabios que esto pues probable que no haya sido literal. Porque imagínense cómo se va a admitir y decir que Rabba se emborrachó y mató a otro rabino. No podemos admitir eso. Entonces hay que decir que no fue literal, sino que quizás fue espiritualmente hablando. Entonces hay diferente entendimiento. Aquí habla, por ejemplo, algo muy interesante. Rabbi Abraham ben Rambam. Rabbi Abraham, el hijo del Rambam, dice que este pasaje hay que entenderlo de otra forma. Él trae una implicación diferente. Dice que Rav Zeira así se emborrachó y le dio como atacó. No lo niega, dice que atacó a Rav Zeira, Rava, y lo hirió seriamente. Y esta herida posiblemente ha sido en el cuello. Y por eso es que la Gemara describe como una shahita, porque fue por aquí. Entonces, ¿qué pasó? Que fue algo muy muy grave la herida. Pero nuevamente dice que bueno, se recuperó. Hay otra opinión que es la opinión del Maharsha, que dice, otra vez, dice él, no entiendes esto de forma literal. Lo que pasó fue acá que Raba obligó a Rav Zeira a beber demasiado vino. Y por tanto Rav Zeira se quedó gravemente enfermo. Entonces Raba oró por él para que no muriese y él recuperó la salud. Entonces, esto es interesante. Pero otra vez, estas son las opiniones de los rabinos. El texto dice una cosa, el entendimiento de los rabinos es otra. El texto dice que Dios Shahita, que murió y lo oró y lo resucitó, lo devolvió a la vida. Sea lo que sea, realmente es un incidente muy muy interesante. Porque otra vez encontramos un pasaje así, literalmente está escrito en el texto de la Gemara
que estaban bebiendo y cuando alguien pierde el juicio, ¿qué pasó? Que Raba se abalanzó sobre Rabzeira y dice que lo mató. Y luego, cuando se dio cuenta, volvió en sí, hizo rezos y dice que el creador le devolvió la vida a Rabzeira. Muy, muy interesante este relato, les decía. Podemos quizás en otra ocasión citar diferentes otros ejemplos para que vean cómo los rabinos tenían la capacidad, el poder de poder levantar muertos, de resucitar a los muertos. En diferentes pasajes se nos habla de la capacidad que tienen los Jajamim a este respecto, Besat Hashem. Hasta aquí con el video de hoy. Gracias a todos por la atención, luz y bendiciones.